Hablaremos ahora de sistema límbico e hipotálamo. El sistema límbico es todo el circuito neuronal que controla el comportamiento emocional y los impulsos de las motivaciones. Es un complejo interconectado de elementos basales del encéfalo. En el centro de ellos está el pequeñísimo hipotálamo, el cual mide unos pocos centímetros cúbicos y corresponde a menos del 1% de la masa del encéfalo. Las siguientes estructuras subcorticales forman parte del sistema límbico. Algunos componentes de los ganglios basales, como el núcleo accumbens, el hipocampo, los núcleos anteriores del tálamo, el hipotálamo, la amígdala, por supuesto hablamos de la amígdala cerebral, el área septal y el área paraolfatoria. En torno a las regiones límbicas subcorticales mencionadas está la corteza límbica, un anillo de corteza cerebral a cada lado del encéfalo, que comienza con el área orbitofrontal de la cara ventral de los lóbulos frontales. Luego asciende hacia la circunvolución subcallosa, sigue por encima de la parte superior del cuerpo calloso sobre la cara medial del hemisferio cerebral en la circunvolución singular y finalmente pasa por detrás del cuerpo calloso y desciende sobre la cara ventromedial del lóbulo temporal hacia la circunvolución parahipocámpica y el uncus. Aquí se pueden observar algunas de las estructuras que hemos mencionado, tanto la corteza límbica, que comienza acá en la corteza orbitofrontal, en el lóbulo frontal, y se continúa con la circunvolución del cíngulo y luego sigue hacia la circunvolución parahipocámpica y finalmente termina en el uncus. Eso es la corteza límbica. Y aquí hay varias de las estructuras que mencionamos, como por ejemplo el área septal. También tenemos algunos componentes del hipotálamo, como los cuerpos mamilares, los núcleos anteriores del tálamo y tenemos también el hipocampo. Y hay otras estructuras que no están aquí en esta figura. Aquí se observa varios de los elementos subcorticales del sistema límbico, componentes de los ganglios basales, el hipocampo, núcleos anteriores del tálamo, el área septal, el área paraolfatoria y la amígdala, y en el centro el hipotálamo. Y luego vemos la corteza límbica, iniciando acá con la corteza orbitofrontal, luego la circunvolución subcallosa, la circunvolución singular, luego la circunvolución parahipocámpica y el uncus. Hablamos ahora del circuito de Papez. El fornix conecta al hipocampo con los cuerpos mamilares del hipotálamo, conectados a su vez con los núcleos anteriores del tálamo, por el tracto mamilotalámico, también conocido como de Vic-Dazir. Los núcleos anteriores del tálamo se proyectan hacia la corteza cingulada y de aquí hay conexiones con el hipocampo, completando un complejo circuito cerrado, que es el circuito de Papez. Este es el circuito principal que interconecta estructuras del sistema límbico.
Aquí vemos una figura del circuito de Papez, iniciando acá en el hipocampo y luego yendo por medio del fornix hacia los cuerpos mamilares, luego hacia los núcleos anteriores del tálamo por el tracto mamilo-talámico de Bigdasir, y luego de los núcleos anteriores del tálamo se continúa el circuito hacia la corteza cingulada, en la corteza límbica, y luego de aquí de la corteza cingulada hay una conexión que regresa al hipocampo para cerrar el circuito. Ese es el circuito de Papez. ¿Cuáles son las funciones del sistema límbico? Hay una función en la olfacción. También se producen respuestas autónomas, o sea que está relacionado con el sistema nervioso autónomo. Participa en el comportamiento sexual, en la conducta alimentaria, en las emociones de cólera y temor, en la motivación y en la memoria a largo plazo a través del hipocampo. La electroestimulación de varios puntos del sistema límbico produce sensaciones agradables de compensa o de compensación o desagradables de aversión. La estimulación límbica produce efectos autónomos como cambios en la presión arterial y en la respiración. La estimulación de los núcleos amigdalinos produce movimientos como el masticar, lamerse los labios y otras actividades relacionadas con la alimentación. Las lesiones en las amígdalas cerebrales pueden causar hiperfagia moderada con ingesta indiscriminada de todo tipo de alimento. Algunos componentes como la urgencia de copular y la secuencia coordinada de eventos que llevan al embarazo son regulados en gran medida por el sistema límbico y el hipotálamo. En humanos normales, ver caras que tienen expresiones de miedo activa la amígdala izquierda. El grado de activación es proporcional a la intensidad del temor en la expresión facial, y caras sonrientes no logran producir una respuesta. En muchos trastornos psiquiátricos, entre ellos el trastorno bipolar, la depresión, la esquizofrenia y la demencia, existe un mal funcionamiento del sistema límbico. Pasamos a hablar ahora acerca del hipotálamo. El hipotálamo está por debajo del tálamo, como su nombre lo indica, e inmediatamente por encima del tronco encefálico. Podemos decir también que el hipotálamo es la porción terminal anterior o ventral del diencéfalo, por debajo del surco hipotalámico y enfrente de núcleos interpedunculares. El hipotálamo se divide en varias áreas. Por ejemplo, tenemos la región hipotalámica dorsal, la región hipotalámica anterior, la región preóptica y la eminencia media. Asimismo, se divide el hipotálamo en varios núcleos pequeños. Así tenemos los núcleos paraventriculares, los núcleos supraópticos, el núcleo supraquiasmático, el núcleo arqueado, el núcleo mamilar medial, el núcleo mamilar lateral, el núcleo hipotalámico posterior, el núcleo dorsomedial, el núcleo ventromedial y el núcleo premamilar. Aquí observamos una imagen donde se nos muestra la división del hipotálamo en una región anterior y en una región posterior. Y aquí aparecen también varios núcleos, como el núcleo paraventricular, aparece también el área preóptica medial, el área preóptica posterior, aparece el núcleo supraquiasmático, aparece el núcleo dorsomedial, aparece el hipotálamo posterior,
aparece el núcleo ventromedial, aparece el cuerpo mamilar y aparece el núcleo arqueado junto con una zona periventricular. Estos son parte pues de las divisiones del hipotálamo. La complejidad anatómica que tiene el hipotálamo, vista en base a las divisiones en regiones y núcleos, va acorde con las múltiples funciones que tiene. Comenzamos ahora a hablar de esas funciones. Participa en la regulación cardiovascular, la estimulación del hipotálamo lateral y posterior produce aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Por el contrario, la estimulación del área preóptica produce lo opuesto, es decir, una disminución de la presión arterial y una disminución de la frecuencia cardíaca. También el hipotálamo participa en la regulación de la temperatura corporal. Contiene el centro termorregulador o CTR, que a su vez tiene neuronas que funcionan entre comillas como termostatos, que detectan cuando la temperatura corporal cambia para hacer los ajustes y regresar o mantener la temperatura a valores normales. También otra función es la regulación del agua corporal. Esto se controla en parte por medio del mecanismo de la sed. El hipotálamo lateral contiene el centro de la sed, un grupo de neuronas que al estimularse producen sed. También se controla el agua corporal por medio de un control de la excreción de agua con la orina. Las neuronas de los núcleos supraópticos principalmente, y en menor medida las neuronas de los núcleos paraventriculares, producen y controlan la secreción desde la neurohipófisis de la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina. Cuando ésta aumenta en la sangre se produce antidiuresis y se retiene agua por los riñones, y en cambio cuando disminuye la hormona en la sangre, entonces se aumenta la diuresis y se elimina más agua con la orina. De esta manera, pues, con la intervención de la hormona antidiurética se lleva a cabo un control de la excreción de agua por la orina, y eso sirve para controlar el agua corporal. Dentro de las funciones hipotalámicas también tenemos la regulación de la contractilidad uterina y también de la expulsión de la leche por la mama. Los núcleos paraventriculares principalmente y en menor medida los supraópticos producen y controlan la secreción desde la neurohipófisis de la hormona oxitocina. La oxitocina aumenta la contractilidad uterina por un lado y por otro lado también contrae las células mioepiteliales alrededor de los alvéolos mamarios. Esto último aumenta la expulsión de leche a través del pezón. Todo esto forma parte de un reflejo nervioso conocido como reflejo de la eyección de la leche. También el hipotálamo tiene participa en la regulación digestiva y de la alimentación. Al estimularse el área hipotalámica lateral, se produce hambre. La lesión de esta área en ambos lados del hipotálamo disminuye el hambre y a veces al grado de producir una inanición, o sea, una desnutrición letal. Al estimularse los núcleos ventromediales, disminuye el hambre, y si se lesionan bilateralmente estos núcleos, a la larga se produce obesidad. En el hipotálamo lateral, pues, se encuentra entonces el centro del hambre, y los núcleos ventromediales constituyen el centro de la saciedad, el cual inhibe al centro del hambre. Aquí vemos entonces que el hipotálamo lateral es donde se encuentra el centro del hambre y en el hipotálamo ventromedial es donde tenemos el centro de la saciedad. Los cuerpos mamilares regulan parcialmente patrones de reflejo de la alimentación, como lamerse los labios y deglutir.
Otro tipo de función del hipotálamo es el control de la secreción de hormonas por la adenohipófisis. Existen hormonas hipotalámicas, tanto liberadoras como inhibidoras de hormonas de la adenohipófisis. Para poner un ejemplo, aquí tenemos el control que ejerce el hipotálamo sobre la hipófisis y por medio de controlar la hipófisis controla la tiroides. Observamos que desde el hipotálamo se libera una hormona que se conoce con las siglas de TRH, hormona liberadora de la tirotropina, y observamos que desde la hipófisis se libera la hormona conocida con las siglas de TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Así vemos entonces cómo el hipotálamo a través de esta hormona liberadora puede hacer que se libere o se secrete la TSH. La TSH a la vez va a actuar en la tiroides y va a hacer que se libere hormonas T3 y T4. También el hipotálamo tiene funciones conductuales que la realiza junto con otras estructuras límbicas emparentadas con el hipotálamo. Así tenemos que la estimulación del hipotálamo lateral produce aumento general de actividad y a veces cólera y lucha. La estimulación de los núcleos ventromediales y de zonas que lo rodean produce tranquilidad. La estimulación de una zona fina de los núcleos periventriculares, justo adyacente al tercer ventrículo, produce temor y reacción frente al castigo. La estimulación de varias zonas, especialmente las más anteriores y posteriores, produce impulso sexual. Las lesiones de todas estas zonas producen lo opuesto a lo que produce la estimulación. También el hipotálamo tiene como otra función la regulación de ritmos biológicos o biorritmos. Por ejemplo, el núcleo supraquiasmático participa en la regulación del ciclo vigilia-sueño. No nos hemos referido con mucho detalle a la regulación de la temperatura en la que participa el hipotálamo, ni tampoco a la regulación de la hipófisis por parte del hipotálamo, porque esos son temas de otras clases.